jovencitos, pues el punto es este, ¿no? El punto es que ustedes entiendan para que lo vayan desarrollando, para que ustedes puedan y que se note que, caray, ustedes estudiaron en la UNAM y que saben de lo que están hablando, ¿no? Porque ustedes saben, la carrera de nutrición pues no se da aquí, ¿no? La da en Zaragoza, pero la facultad como tal no la tiene, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a partir de la base, vamos a hacerlo de una manera fácil, quiero que todos me sigan. En su cuadernito vamos a hacer una dieta tipo, ¿vale? Tengan su cuaderno, anótenlo y tengan una calculadora a mano para que sea mucho más rápido todo esto. Vamos a hacerlo con una dieta de 2000 calorías por día. Con esas unidades ustedes pueden jugar, pero con ese valor que les acabo de dar, con eso es más que suficiente para hacer ese cálculo. ¿Ok? Bueno, 2000 calorías por día. Nuestro plan debe de contener entre el 50 y el 60% de carbohidratos. Es decir, entre 1000 y 1200 calorías. Repito, 2000 calorías por día. De estas 2000 calorías por día, yo le tengo que indicar a ese paciente entre 50 y 60% de carbohidratos, independientemente de que sea diabético, de que sea hipertenso, o sea, metabólicamente no voy a hacer ningún cambio. ¿De qué va a depender que yo determine el 50 o el 60%? Va a depender del estado de actividad que tiene el paciente. Si el paciente ya lo pusieron en la segunda fase a hacer ejercicio, entonces le manejo el 60%. Si no, le doy el 50%. Es decir, yo a ese paciente, como no hace ejercicio, porque la mayoría es así, yo le doy 1000 calorías de carbohidratos, de las cuales el 90% debe de ser correspondientes a carbohidratos complejos y solamente le voy a dejar un 10% de carbohidratos simples. Es decir, 900 calorías de carbohidratos complejos y 100 calorías de carbohidratos simples. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, 1000 calorías, 90% de carbohidratos complejos que equivalen a 900 calorías y le voy a dar chances de 10 de carbohidratos simples, que esto representa 100 calorías. Ahora, eso yo lo voy a pasar a gramos de carbohidratos. Lo vamos a pasar a gramos. Porque va a ser mucho más sencillo el hecho de que yo lo pueda prescribir de esta forma. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, yo sé que esas 900 calorías van a venir en carbohidratos. ¿Cuántos gramos, cuántas calorías me da un gramo de carbohidratos? Pregunta que les hago a ustedes. ¿10? No, 4. 4. Entonces, lo que hago es esos 900 calorías las divido en 4. Y esas 100 calorías las divido en 4. Es decir, para que yo le dé a un paciente una dieta tipo sobre una de 200, él va a ingerir diariamente 250 gramos de carbohidratos, repartidos en 225 de carbohidratos complejos y 25 de carbohidratos simples. O sea, ese va a ser el tope.
O sea, ¿eso le puedo dar al paciente? Sí, señores. Pues para que ustedes dimensionen esto, ¿cuánto equivale 25 gramos de carbohidrato simple? Una cucharada sopera de las que tienen ustedes en casa son 10 gramos aproximadamente al ras. Es decir, a ese paciente yo le puedo dar al ras 2 cucharadas y media de cajeta al día. Oye, pero es diabético. No importa. Está calculado su dieta. ¿Qué información le estoy mandando yo al paciente si le estoy permitiendo que coma? Que no se exceda, que no se le antoje. Es más, hasta le doy la opción de que coma postre a la hora de la comida y en la noche. Es más, hasta las 3 comidas del día. Si yo quiero hacer esto, le doy 10 en la mañana, 10 en la tarde y 5 en la noche. Y ahí tengo mis 25. El paciente no va a tener ese gusanito. Aunque realmente para que el paciente no se le antojen las cosas, lo que yo debo de hacer es un buen programa en el cual ingrese bien el azúcar a las células insulinodependientes. ¿Comprendieron esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. El siguiente componente alimenticio que tenemos son los lípidos. Los lípidos yo le puedo dar entre un 30 a un 35%. Y mismo fenómeno. Yo digo, son 2000 calorías. ¿Sí? Y le calculo. ¿Cuánto es el 30% de 2000 calorías? 600. 600. Y 35. 700. Entonces, esa va a ser la cantidad que yo le voy a dar de calorías de ese paciente a expensas de líquidos. Entonces, ahora hago la misma situación. Si yo tengo 600, ahora, ¿en cuánto las divido? 9. Entre 9. Y entonces, pues ahí yo ya tengo la cantidad en gramos que le tengo que dar, dependiendo del porcentaje que yo quiera. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Por último, proteínas, pues yo le voy a dar entre un 15 y un 20%. ¿Van bien entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Y hacemos exactamente lo mismo ya con proteínas, ¿no? Las proteínas se las calculo entre un 20 y un 15%. Y eso equivale entonces en calorías a 400 y 300.
Mismo fenómeno. ¿En cuántos nos da 1 gramo de proteínas en calorías? 4. 4, ¿no? Y entonces ahí tenemos ya el porcentaje. Entonces mi dieta tipo debe de contener, cuando yo estoy, 225 gramos de carbohidratos complejos, 25 gramos de carbohidratos simples. Si yo manejo el 30% de grasa, 66.6 gramos de lípidos y 100 gramos de proteínas. Listo, señores, ya tienen ahí ustedes la dieta. Ahora, justo aquí, nosotros tenemos que dimensionar, ¿no? ¿Cuánto se podría comer un paciente de carbohidratos en todo el día? Pues si ustedes se dan cuenta, sería 1/4 de kilo. O sea, tú le puedes dar al paciente 1/4 de tortillas para todo el día. 6 cucharadas y media de aceite de olivo. Y un bistec. Y ya tienes toda la dieta de ese paciente. De una manera muy sencilla. Pues tú le puedes, en una prescripción hospitalaria, darles ya los porcentajes que quieres de cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esto es algo que tenemos que ver de qué manera les hago llegar esta información. Sé que evidentemente tiene que ser porque ya no hay este libro. Yo no sé si lo alcancen a ver. Son las tablas para poder hacer los diferentes menús. Y no lo han actualizado, no está en internet. Pero aquí vienen los porcentajes, a lo mejor con un juego de fotocopias y que ustedes vengan y se lo distribuyen. Y pues tengo esto, tabla de valores. Y así lo pueden ustedes utilizar y sacarle todo el provecho que se requiera. Entonces, lo que me van a hacer de tarea de esto, para la próxima, quiero que me hagan este desglose calórico en los 3 esquemas. En el normodieta, en la hipocalórica y en la hipercalórica para ganar. Quiero que lo hagan con base en ustedes. Todos pesan diferente. Lo pueden hacer en una hoja. Y así me lo envían. Muy rápido. ¿No? Sin mayores problemas. Y definimos dudas que tengan para la próxima sesión en este aspecto. ¿Les queda claro, jovencitos? Niños. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor.
Ok, entonces con eso tenemos pues, el objetivo prioritario, que es el de poner un plan de alimentación. Entonces, calculamos que el paciente baje de peso sin que se descompense. El segundo componente, de este manejo terapéutico es la actividad física. La actividad física tiene varios componentes. El primero de ellos, así anótenlo, frecuencia. Y se refiere al número de veces que se debe de realizar por semana. Número de veces que se debe de realizar por semana. Yo siempre les digo, el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente hipertenso, son de 24/7. Es decir, son de 24 horas enfermos o con esos problemas los 7 días de la semana. Su diabetes no se va de vacaciones, no agarra puentes, no días festivos. Por lo tanto, nosotros debemos de generarle ese hábito al paciente. ¿Cuántos de ustedes hacen actividad física? ¿Sí están aquí? Sí, aquí estamos, doctor. Sí, doctor. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio o actividad física? Leri, nada más, Aranza, Antonio, Alan. ¿Están preguntando o están afirmando? Afirmando. Ah, ok. Bueno, ¿y por qué los demás no? César, Jorge Emilio. Bueno. Entonces, la prescripción, primer componente, frecuencia, debe de ser 7 de 7. La mayoría de los programas que ustedes van a consultar, la mayoría de los programas, ya sea por la OMS, por las guías de prácticas clínicas, por la Sociedad Americana de Actividad Física, la American College of Sports Medicine, ellos te dicen que lo recomiendan 4 días, por lo menos. Esto, a mi parecer, es un error, porque si lo que yo quiero es que ese paciente se mantenga, pues lo debo de hacer 7 de 7. Entonces, primer componente, lo esencial debe de ser de lunes a domingo. No hay vuelta. Ahorita vamos a ver por qué la OMS y todas estas instituciones les recomiendan por lo menos 4 veces, si está relacionado esto con el metabolismo. El segundo factor clave de esto es la duración de cada sesión. La duración de cada sesión. Todos los planes te dicen 30 minutos. De entrada está bien, pero si nosotros comparamos las horas Nachao que nos aventamos por día, la inactividad, pues en realidad lo mínimo que debemos de darle de mantenimiento a mi cuerpecito es de por lo menos 1 hora al día. Obviamente, a lo mejor voy a empezar con el paciente con 20 minutos. Después de los 20 minutos, voy a la media hora
40, 45 y de acuerdo a la tolerancia. Y el punto es de por lo menos darle la indicación al paciente que sea de 60 minutos de actividad física. Entonces, segundo componente, duración de la sesión. Tercer componente, y que yo debo de hacer la prescripción de esta forma, es la intensidad. La intensidad, nosotros la cuantificamos con base en dos factores. Con base en dos factores. El primero de ellos es algo que se conoce como VO2. ¿Alguien sabe lo que es el VO2? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Es el consumo de oxígeno. Es decir, es la capacidad que tiene tu organismo para llevar a los tejidos la cantidad de O2 que se requiere. El punto máximo de esto es lo que se determina como VO2 máximo. Este es un valor un poco difícil de obtener. Necesitas hacer una cosa que se llama prueba de esfuerzo. Entonces resulta prácticamente para el grueso de nuestra población incosteable cuando se hace bien. Entonces, lo más fácil que uno tiene es el otro componente que crece en forma lineal al VO2. Es decir, a mayor VO2, mayor frecuencia cardíaca. Y entonces, la intensidad de un programa de entrenamiento, yo la voy a cuantificar con base en la frecuencia cardíaca. La intensidad yo la voy a cuantificar en la frecuencia cardíaca. Hay dos métodos sencillos. El más viejito de todo, pues directamente con el tacto, con la determinación del pulso. Es lo más simple, pero resulta incómodo. Entonces, en nuestra bonanza tecnológica con la que contamos actualmente, pues existe un dispositivo, un componente, un aparato que se conoce como pulsómetro. Y ahí tienen su frecuencia cardíaca. Ahí me está marcando. En este momento yo traigo una frecuencia cardíaca de 61 por minuto. ...61 latidos por minuto. ¿Estará bien o estará mal? Está bien. Ustedes que son médicos. Bien. ¿De qué nos habla eso? De eficiencia cardíaca, de condición física buena. 61 sentado. Cuando yo sé que el rango va de entre 60 y 100 para una frecuencia cardíaca normal. Entonces ese es el factor que yo voy a considerar para poder cuantificar la intensidad. Le puedo preguntar al paciente qué tan intenso lo siente y él te va a decir, híjole, muy intenso, ¿no? Para eso me investigan algo que les voy a dejar, la escala de Borg para intensidad de ejercicio. Doctor, ¿podría repetir el nombre de la escala de Borg? Borg, escala de Borg para actividad física. Gracias, doctor. ¿Queda claro? Entonces, ya pusimos el primer factor clave para la actividad física, que es la
frecuencia. Queda de 7 de 7, mínimo 4 de 7. Y les decía, esto está fundamentado. Vamos a hacer un repaso breve de bioquímica. ¿Saben bioquímica, no? Poquito. Bueno, Alan, vamos a hacer el repaso, Alan. Ok. Bioquímicamente, nosotros tenemos unas vías que se conocen como vías escalonadas en la generación y producción de energía. Nosotros, cuando iniciamos alguna actividad física, dichas vías empleadas para hacer esa actividad son vías netamente anaeróbicas. Es decir, ustedes nunca cuando, me voy a levantar, digo, en este momento me voy a levantar. Y no digo, espérame, para levantarme tengo que primero tomar oxígeno. Tomo oxígeno y me levanto. Nunca, porque no lo necesitamos. Ya tenemos energía previamente formada por la vía aeróbica. Por lo tanto, se le dice que estrictamente hablando, es una vía de tipo anaeróbica. Entonces, esta vía anaeróbica, ¿qué es lo primero que nosotros quemamos? Es un proceso netamente, y que ahorita yo lo puse en práctica. ¿Qué es lo primero que quemamos, Alan? No recuerdo la verdad, doctor. Ok. Carbohidratos simples. No, Jimé. Eso no. En realidad, lo primero que yo quemé ahorita cuando me levanté es ATP. Es la primera vía que yo utilizo. Imaginen ustedes ahorita empieza a temblar, ¿no? Alerta sísmica. ¿A poco dices, espérame, para poder caminar tengo que echarme mi azúcar? Y sacas tu cosita de azúcar, va para adentro. No, ¿verdad? Es ATP que está ahí almacenado. Y este ATP te mantiene el aporte energético. Puede ser de hasta 1 minuto. En grandes corredores, 6 segundos, 10 segundos, cuando mucho. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan de Usain Bolt? O el italiano es que ganó los 100 metros. Pues ellos, ¿cuánto corrieron los 100 metros? En 10 segundos, una vía puramente anaeróbica. Y si ustedes se fijaron, ni siquiera respiró el cuate. ¿Por qué? Porque no se necesita. Es ATP que ya está almacenado. En la gente normal, no en esos superhumanos, ese ATP me puede dar energía por 1 minuto. Al cabo de ese minuto, que es la primera etapa, desciende la utilización de ATP que yo ya tenía almacenado y entra la segunda vía metabólica de generación y utilización de energía. ¿Cuál es? La CPK, la creatinquinasa. Y esta creatinquinasa, ¿sí? Esta creatinquinasa, ¿qué es lo que hace? Cede su fosfato altamente energético al ADP y formamos nuevamente ATP y continúa. Recordemos, el ATP es la única manera en la que nosotros nos movemos. Sin ATP somos nada. El ATP es la moneda energética que tiene nuestro organismo. Y todos los elementos que nosotros ingerimos, ya sean carbohidratos, proteínas, lípidos, es para mantener ese flujo constante de ATP. Entonces, ¿cuánto me dura el ATP? 1 minuto. ¿Cuánto me dura la fosfoquinasa, la CPK? Esa me puede durar entre 2 y 1 minuto y 2 minutos. Es decir, este proceso anaeróbico, ¿sí? Yo lo dejo de utilizar normalmente, si no hay mucho requerimiento, 2 minutos. Primero ATP y luego CPK. Cuando estos empiezan a bajar, ¿se acuerdan de lo que son las enzimas alostéricas? Jóvenes. No. Alan. No, doctor, tampoco. Las enzimas alostéricas son aquellas que se activan o se bloquean de acuerdo a los niveles que nosotros tenemos de un sustrato o de un producto. Es decir, si yo tengo un producto alto,
la enzima se inhibe. Si el producto está bajo, la enzima se activa. Y eso es lo que regula metabólicamente. ¿Se entendió? Eso es una enzima alostérica, es decir, es una enzima reguladora para positividad o para negatividad. Ok, bajaron estos dos elementos. Se está acumulando mucho ADP. Esa es la señal. Ahora sí, Jimé, para empezar a quemar a la glucosa. Pero esta glucosa se quema también en forma parcial y en ausencia de oxígeno. Ese proceso se llama glucólisis anaeróbica y me dura otro minuto. Entonces, ¿cuántos llevo en total? Pues 3 minutos. Empiezo yo a quemar glucosa, ¿pero en qué forma? Glucólisis anaeróbica. Si se fijan, no hemos requerido nada de oxígeno. Esta quema de glucosa se puede prolongar. ¿Por cuánto tiempo? Máximo a 5 minutos. Máximo 5 minutos. Acuérdense de eso. Y estamos en una franca anaerobiosis. Ok, una franca anaerobiosis. Esa es la razón por la que ustedes, cuando un paciente está con un bloqueo de la vía aérea o está en una urgencia, en un arresto cardíaco y no hay flujo sanguíneo, no hay oxigenación, contamos con 5 minutos para restablecerlo. ¿Por qué? Porque si no ocurre esto, las primeras células que lo sufren son las de acá arriba. Bioquímicamente ese es el fundamento, porque estamos nosotros en una cosa que se llama anaerobiosis. Esa es la razón por la que idealmente tú dices, híjole, no respira, ¿no? Pues no respira, tienes 4 minutos, tiempo que quede en las mejores condiciones y mientras más rápido, mejor. Porque si no, igual y queda como profesor de terapéutica, ¿no? Debido a qué, a la hipoxia o a la anoxia que ese paciente presentó. Ese es el límite. En realidad, la glucólisis anaeróbica y los otros dos procesos son procesos o válvulas de escape para el mantenimiento, pero no son buenos productores de energía. La razón bioquímica que yo encuentro con esto es que mientras el ejercicio está en esa etapa, la glucosa se quema de forma incompleta y el producto de acumulación que me indica que la glucosa está incompletamente quemada es el lactato. ¿Sí? Porque recuerden, glucosa tiene 6 carbonos. Nuestra primer rotura de esta nos da 3. 3 de uno, 3 de otro. ¿Sí? Y esto lo que hace es la formación de 2 moléculas de piruvato. Si hay oxígeno presente, el piruvato se va a una cosa que se llama lanzadera del piruvato, el cual da como producto siguiente de formación la acetilcoenzima A, la cual entra a ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos carboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, y empieza su quema. Si no hay oxígeno, el piruvato, que hay 2 moléculas provenientes del azúcar, se va hacia la formación del lactato y ese lactato se acumula. Y es lo que ustedes identifican como acidosis. ¿Hasta ahí está quedando claro este breve repaso de bioquímica? ¿Cuánto tiempo llevamos? 3 minutos. Bueno, pues a partir de este momento empiezan las vías, ahora sí, aeróbicas. Es decir,
Ahora el siguiente proceso, después de los 3 minutos, la glucosa se quema. La glucosa se quema en forma aeróbica. La glucosa se quema en forma aeróbica y entonces la denomino glucólisis aeróbica. Y esta es una fuente más bondadosa para producción de energía. Esta va a durar o empieza de los 3 minutos y tiene tope o zona de corte hasta los 15 minutos. Esto me va a generar, al estarlo quemando, que se optimice el metabolismo de carbohidratos. Entonces, genera un estado de necesidad de volver a restablecer los niveles que tenemos nosotros de almacenamiento de glucosa. Que ustedes saben que hay dos maneras que nosotros lo almacenamos, como tal, como carbohidrato, como glucógeno hepático y como glucógeno muscular, con una característica importante. El glucógeno muscular es para consumo propio, no puede ser liberado a la circulación, mientras que el glucógeno hepático sí, porque se va a degradar y va a liberar glucosa. Llegamos a los 15 minutos. A partir de ese momento, no me puedo quedar sin carbohidratos. Entonces baja la utilización de carbohidratos y empieza la de lípidos. Entonces a los 15 minutos empieza el último proceso metabólico normal de generación de energía, que se conoce, que se denomina como lipólisis o beta-oxidación. Y como es un proceso altamente efectivo, puede prolongarse acorde a la intensidad por horas, de acuerdo a lo que tengamos almacenado de panículo adiposo. Entonces, fíjense bien, la duración de actividad física por sesión. Los reportes en la literatura te dicen que lo hagas entre 20 y 30 minutos por día. Y yo le digo, háganlo 1 hora. ¿Por qué? Porque bioquímicamente, si tú lo pones a trabajar al paciente 20 minutos, solamente estás generando quema de manteca, quema de grasa por 5 minutos. Y es más lento el proceso. Entonces, si yo lo pongo a hacer ejercicio, actividad física por 1 hora, el paciente me quema 45 minutos de grasa, que finalmente es el objetivo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Si es obeso, tienen exceso de grasa. Si es hipertenso, tienen exceso de grasa. Si es diabético, quemo el exceso de grasa. Entonces, la conclusión de esto, mientras más ejercicio le ponga a hacer por sesión diaria, mayor va a ser la quema de manteca por día. Resultado, me va a dar mejor resultado, mejor trabajo, más pronta recuperación de ese paciente. ¿Comprenden esto? Entonces, esta es la razón por la que la mayoría de los pacientes, los programas de actividad física te dicen 20 minutos, no más. Porque están en la fase inicial, ¿no? Pero mientras yo les dé más tiempo, mejor para ese paciente. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor, todo bien. Doctor, todo bien. Están seguros porque me lo van a hacer así ustedes su programa, ¿eh? Doctor, yo tengo una duda. Dígame, Aranza. Ya nos dijo que es de preferencia la recomendación de 1 hora, ¿no? Porque Sí. podría tener mayores resultados. Pero, ¿con qué intensidad? O más bien, Hasta ¿qué lo tipo? que todavía no llego, hija. Ok, bueno. Ubícate en lo que estamos hablando, Aranza. O sea, estamos hablando, o sea, sí van dando, se cuenta que les voy desmenuzando las cosas para que ustedes vayan
agarrando todo este abanico de posibilidades de una manera que entiendan por qué razón los planes de alimentación, el nutriólogo los hace de tal o cual forma. Ustedes tienen la obligación de saberlo. ¿Por qué? Son médicos. Ejercicio. No quiero que hagan lo que hacen los internistas, ¿no? Vayas a caminar 20 minutos. Y el paciente se va a caminar 20 minutos a paso noviero y pues nunca desarrolló quema de manteca y el paciente les dice a los 2 meses, doctor, no he faltado de mi sesión de ejercicio de 20 minutos todos los días. ¿Y qué cree? He bajado 2 gramos. Y eso porque mi báscula es electrónica. Pero no noto nada. Dígame, Jimena. Doctor, ¿cuánto dura el glucagon? Es que según yo todavía ese no lo mencionó y tarda ¿Sí un lo poco. menciona? Pero el glucagón es otra cosa, hija. El Pero glucagón es la hormona contrarreguladora. No te confundas con glucógeno. Glucógeno. El glucagón es la hormona contrarreguladora de las hipoglicemias. Si tú liberas glucagón, lo que hace es fraccionar el glucógeno hepático para que suba. ¿Cuánto va a durar? Pues va a depender de qué tanto glucógeno tengas. Si, por ejemplo, has estado durante algunos días de inanición, aunque el glucagón estés, pues no va a hacerlo, pero sí te va a generar algo. Te va a generar la liberación de cortisol. ¿Y para qué va a servir ese cortisol? Ese cortisol va a servir para generar un estado catabólico. Entonces, cuando nosotros estamos en inanición, debido a que el músculo puede tener glucógeno, pero es un ente de tejido, un ente tisular egoísta, dice el glucógeno es para mí. Hoy hay glucagón que dice que lo liberes, lo lamento, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entramos en un proceso metabólico auspiciado por el cortisol y por el glucagón de gluconeogénesis. ¿Qué es eso? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos que no sean glúcidos. Es decir, empiezas a entrar en una fagocitosis o una proteólisis. ¿Y esa proteólisis qué hace? Ustedes saben que hay 3 tipos de aminoácidos. El aminoácido glucogénico, el aminoácido mixto y el aminoácido cetogénico. ¿Qué hacen? El aminoácido se puede formar en glucosa. Es un glucogénico. Se puede transformar en grasa. Es un cetogénico. Y el aminoácido mixto. Se puede agarrar para el camino más cercano, ya sea glucosa o grasa. O grasa. ¿Sí? ¿No se me perdieron? Entonces, no te confundas, Gine. ¿Vale? El glucagón es la hormona reguladora formada por las células alfa del islote pancreático. ¿Estamos? ¿Sí o no? Hey, Sí, ¿ya se gracias. durmieron o ya se fueron a comer? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya quedó esa parte? Entonces, esa es la razón por la que los programas se dan con una duración mínima de 20 minutos. Yo por eso les recomiendo 30 minutos. Ok, vámonos a la intensidad. La intensidad nosotros, y esto anótenlo muy bien porque así me lo van a hacer de tarea. La intensidad yo la determino en VO2 máximo, la cual se determina en una prueba de esfuerzo y con medición directa. Esto es impráctico, ¿sí? No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene recursos el paciente, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer una buena prueba de esfuerzo? Una buena prueba de esfuerzo con mi determinación directa está en el orden de 25,000 pesos. Entonces no la vamos a hacer. Todas las pruebas que se hacen son con medición indirecta y lo que consideran es la frecuencia cardíaca. Ok. Entonces, pues yo voy a determinar la frecuencia cardíaca. Lo primero que tengo que hacer, Aranza, determinar la frecuencia cardíaca máxima teórica. ¿Ok? Determinar la frecuencia cardíaca máxima teórica, que se abrevia como FCMT. La fórmula más aceptada para practicidad
de consultorio es la que obtenemos de el 220 menos la edad. Es decir, así lo van a sacar. 220 menos la edad. Y entonces cada quien va a tener una frecuencia cardíaca diferente, máxima. Yo con mis 80 años, pues digo, bueno, 220 menos los 80, pues ya 140. Esa es mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Ustedes que tienen 20 años, su frecuencia cardíaca máxima teórica es de 200. Esta cifra se da como la cantidad de latidos máximos que puede realizar el corazón sin repercusiones hemodinámicas, es decir, sin que entren arritmias o que se infarte. ¿Comprendieron? Es una fórmula de certeza. El paciente puede llegar a frecuencias de 300, pero eso es patológico, porque eso se puede infartar. ¿Comprendieron, Aranza? 220 menos la edad. Sí, doctor. ¿Ok? 220 menos la edad. Entonces, ahí sacan la frecuencia cardíaca máxima teórica. Ese va a ser su 100%. ¿Cuánto es su 100%? Ustedes de 20 años, de 200. Ah, bueno, pues sobre este vamos a sacar tres niveles de trabajo. El primero, que es el de iniciación, el cual se da de entre el 50 y el 70%. Es decir, en ese paciente de 20 años va a trabajar, ese paciente de 20 años va a trabajar con una frecuencia que vaya entre 100 a 140. O sea, yo digo, caray, pues pongo mi pulsómetro. Estoy en 60. Pues, ¿qué tengo que hacer para subirlo a 100? Bueno, pues yo estoy trabajando en la fase 1. Con un latido cardíaco que vaya entre 100 y 140. ¿Va quedando claro, Aranza? ¿O ya te me fuiste? No, estoy aquí, doctor, sí, gracias. ¿Ok? Ese es el nivel 1. Así es como voy a hacer la iniciación de ese paciente. Y lo voy a mantener así por 6 semanas. No le hago modificaciones en 6 semanas, aunque el paciente se adapte. Porque yo lo estoy considerando que el paciente viene de un estado de sedentarismo o con alguna patología. Fase 2, después de 6 semanas, incremento la intensidad y esa va a ser del 71 hasta el 84%. Que van a ser como 168 latidos. Ese va a ser el tope. Esa es ¿Qué la fase porcentaje? Doctor, ¿cuál es el porcentaje, perdón? va del 71 o más del 70 a menos del 85, es decir, en 84. Saquen ustedes ahí el valor. Ok, esa es la fase 2. Doctor, perdón, ¿me repite el porcentaje de la fase 1? La fase 1, 50 al 70. Ok, gracias. Fase 2, 71 a 84. Y fase 3, que es la última, del 85 en adelante. Doctor, ¿cuánto tiempo lo dejamos en la fase 2? 6 semanas. ¿También? Igual 6 semanas, sí. Ah, Aunque en esta fase el paciente puede decir que ya lo siente muy ligero el ejercicio. Entonces igual puedes hacer un ajuste a las 3 semanas. Pero como nos marcan los cánones, nos la llevamos de 6 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando que ese paciente que viene lleva años de sedentarismo. Ustedes desde que entraron a la carrera llevan esos años de sedentarismo. Entonces, digo, me la llevo pianito porque lo que yo quiero es que ese paciente me genere apego. Que ese paciente haga las cosas como un estilo de vida. Lo que me interesa es que se le quede esa forma de ser. ¿Quedó clara tu respuesta, Aranza? Entonces, el ejercicio que me van a hacer para la próxima sesión va a ser que me van a determinar con base en su edad qué van a hacer primero. 220 menos la edad. Me van a hacer que calcular con una regla de 3. 200 es al 100,
como cuánto es al 50 y al 70. Y entonces ahí ya tengo el rango de frecuencia cardíaca a la que voy a trabajar. En la fase 2, la misma situación, y en la fase 3, pues ya es más sencillo, ¿no? Porque dices, pues estoy trabajando arriba de 170, ya estoy en mi 85%. Entonces ahí puedo trabajar en 170 hasta 200 y tengo resuelta el conflicto. Y me voy de 6 semanas en la fase 1, 6 semanas en la fase 2, y ya la última fase ya voy a ir alternando. Mínimo 2 veces por semana, fase 3 del 85% en adelante, otras 4 del 70 al 84 y una que sea la de descanso de entre el 50 y el 70%. Y entonces tengo ahí los 7 días de la semana trabajando en cuestiones de frecuencia, intensidad y duración. ¿Dudas? No, doctor. ¿Quedó claro? Si se dan cuenta, esto que ahorita revisamos les va a servir para prescribir para cualquier patología que Doctor, ustedes quieran. Dígame. disculpe, no entendí lo último que pidió que teníamos que determinar. Me revolví. ¿En qué fue lo que no entendiste, Héctor? Porque lo último que dije es que sí, de en la los última de, fase, que es la fase 3, en donde tú pones a trabajar al paciente con intensidad de arriba del 85%, ¿sale? Este lo vas a hacer permanentemente. Pero si tú lo pones al paciente a trabajar todos los días con frecuencias arriba de 170, se va a cansar y no nos va a funcionar. Razón por la que yo en este rango lo hago 2 veces por semana. 4, le hago que lo realice entre el 70 y el 84 y una entre el 50 y el 70. sí, justo era eso. ¿Eso es, doctor? Sí, Entonces, era ¿les eso, queda doctor. claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí, sí. Ok, vale. Pues entonces nos vemos en 8. Cuídense. Gracias, doctor.